Queridos amigos y hermanos en la fe, ¿cómo andan ustedes? En estos días estamos meditando en la carta del apóstol Pablo a los romanos y si Dios nos permite vamos a meditar sobre el capítulo 5, 6 y si es posible 7. Pero antes de comenzar a abordar estos capítulos, quisiéramos dedicar un tiempo en esta primera grabación que vamos a hacer para hablar un poquito del recorrer la Biblia conforme a la voluntad de Dios, para poderla comprender y para poder saber lo que Dios quiere decirnos. Esta grabación está enfocada para la gente nueva y quisiéramos explicar un poquito, si ustedes nos permiten, con mucho amor y humildad, una de las opciones para poder leer la Biblia y aprender lo que Dios quiere decirnos. En primer lugar, tenemos que saber que la Biblia es la palabra que Dios nos habla cada día. El Espíritu Santo toma esta palabra y la convierte en vida. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y vida, la carne para nada aprovecha. Y también cuando fue tentado dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que saber que Dios nos habla a través de esta palabra cada día. El Espíritu Santo toma esta palabra escrita y la convierte en vida, pero cuando la leemos con fe, deseando que Dios nos hable y Él haga la obra en nuestra vida a través de su palabra. En segundo lugar, tenemos que colocar nuestro nombre al costado de cada promesa, de cada enseñanza, porque todas las promesas, enseñanzas, instrucciones son para nuestro tiempo, para nuestra vida, porque Dios desea que crezcamos y conozcamos su voluntad, que seamos en sus manos un instrumento para bendición, no solo para nuestra vida, sino también para nuestros familiares y todos aquellos que nos rodean. Los 66 libros que se encuentran en esta Biblia son todos inspirados por el Espíritu Santo. Más de 40 hombres de fe, Dios los usó para dejarnos este legado. Y entonces, con toda razón tenemos que leer la Biblia en forma ordenada, comenzando por un libro y terminándolo, pero leyendo cada capítulo y meditando en él, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele la palabra, que nos enseñe cómo se aplica esa enseñanza a nuestra vida y cómo poder vivir esa palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Usted puede comenzar a leer la Biblia por el Nuevo Testamento o puede comenzar a leer la Biblia por el Antiguo Testamento, donde usted desee comenzar, donde el Espíritu Santo le guíe. Y el consejo que le damos a la gente nueva, que debemos apartar un tiempo en el día para leer la Biblia en forma ordenada y seguir consecutivamente, y cuando terminamos toda la Biblia, que aproximadamente nos lleva un año, leerla toda completa según los capítulos que leamos cada día, entonces volvemos a empezar, porque en la segunda vuelta vamos a encontrar cosas que no nos dimos cuenta o que Dios va a revelarnos en la segunda vuelta y así sucesivamente. Vamos a darle una mirada a la Biblia rápidamente para entusiasmar a los nuevos y para que aquella gente que nunca leyó la Biblia en forma completa se entusiasme. Comenzando por el Nuevo Testamento, es el tiempo que hoy estamos viviendo y comienza con los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios no son una biografía de Jesús, sino un conjunto de enseñanzas y de milagros que allí estos hombres de Dios nos dejaron para que conozcamos la obra del Señor y nuestra fe crezca. El primer evangelio que encontramos es el de Mateo, donde Mateo le habla a todos los que van a leer la palabra, pero sobre todo enfoca este evangelio para los judíos, para que los judíos comprendan que Cristo era el Mesías prometido. Por eso el primer capítulo comienza con la lista de antepasados de Jesús,
para demostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y también que Jesús es descendiente en la carne del rey David. El segundo evangelio es el de Marcos, que está enfocado para todo el mundo, pero según los entendidos dicen que fue dirigido para los soldados romanos. Marcos presenta al Señor como el siervo de Jehová, Mateo lo presenta como el rey, Marcos lo presenta como el siervo de Jehová. El tercer evangelio es de Lucas, que era médico. Seguramente Lucas era un discípulo del apóstol Pablo. Este evangelio está enfocado para los griegos y presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que se hizo carne para traer salvación. Y comienza Lucas a relatarnos desde antes del nacimiento de Cristo hasta la ascensión de Cristo, y nos da un montón de enseñanzas con lujos de detalles. Luego está el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, donde nos muestra y nos enseña la deidad de Cristo. Cristo es el eterno yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, y Moisés le pregunta su nombre, le dice, yo soy el que soy. Y Cristo vino a enseñarnos que Él es el eterno Hijo de Dios. Cuando el Señor hablaba en el Antiguo Testamento, lo hacía el Padre y también el Hijo. Jehová es el Padre y también el Hijo. Y no olviden que dice el Señor aquí en Juan, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y en cierto momento hablando con los judíos le dice, cuando Abraham vio mi día se gozó. Y los judíos que miraban las cosas con los ojos de la carne se reían de Cristo y rechazaban a Cristo porque decía que Él se hacía igual a Dios. Y ellos le dicen, ni siquiera tiene 50 años y Abraham te ha visto. Y el Señor le dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Le estaba enseñando que Él es Dios también junto al Padre, pero los hebreos no entendieron de que Cristo era Emmanuel, Dios con nosotros, y allí se estaba cumpliendo las promesas del Señor. El cuarto evangelio es el evangelio del águila. El águila representa la deidad de Dios, y este evangelio nos enseña que Cristo es Dios, y está allí apoyado por algunos milagros que Jesús hizo, más o menos son 7, pero muchas enseñanzas de Jesús que hoy nos enriquecen y nos llenan de fe, de esperanza y de alegría. Toda la Biblia nos llena de esperanza, de fe y de alegría. Luego que terminan los 4 evangelios, seguimos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia llena del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo. Luego vienen las cartas de los apóstoles, que es la enseñanza para nuestro tiempo, para la iglesia, que quiere seguir de la mano del Señor. Luego, por último, termina este libro con el libro Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios está haciendo hoy y lo que va a hacer en poco tiempo. Apocalipsis nos revela el plan de Dios, y hay gente que dice, yo no entiendo este libro, y dice este mismo libro, bienaventurado el que cree en esta profecía, no el que la entiende. Si nosotros leemos con fe, el Señor nos va a ir revelando de a poquito lo que quiere enseñarnos, porque Juan aquí deja escrito una cierta cantidad de eventos que él ve en el futuro y lo escribe a través de un lenguaje de símbolos, porque Juan no podía explicar algunas cosas que él aún no conocía y no tenía forma de explicarlas, y la explicaba con símbolos. Y nosotros estamos caminando en el capítulo 2 y 3 de este libro, donde está la iglesia aún en la tierra, y donde hay 2 iglesias que se destacan, una es la iglesia de Filadelfia,
ese grupo de creyentes que sigue fiel al Señor, guardando su palabra, esperando a Jesús con alegría, sirviéndole con alegría. Es una iglesia que dice el Señor que tiene pocas fuerzas, pero que le es fiel, y el Señor promete sacarla de aquí de la tierra. Y luego está la iglesia de la Odisea, esa iglesia tibia, que quiere estar con Dios y también con el mundo, y el Señor le dice: no te quiero tibio, o frío o caliente. Y si hoy nos sentimos fríos y tibios, vamos a volvernos al Señor y a pedirle que nos perdone y que nos llene del fuego el Espíritu Santo, porque el Señor se va a llevar a aquella gente que está llena del fuego del Espíritu Santo, aquellos que están viviendo en obediencia. Rápidamente, cuando vamos al Antiguo Testamento, comienza por el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro donde nos habla del principio de todas las cosas, los orígenes de todas las cosas. Dios nos enseña que Él es el creador de los cielos y la tierra, de la raza humana. Él creó la humanidad con el propósito que el hombre sea parte de la familia de Dios. El Señor nos dio un alma inmortal, eterna. Tenemos una eternidad por delante y el Señor desea prepararnos para llevarnos a vivir con Él eternamente. Y el libro de Génesis nos habla del primer matrimonio, de las primeras familias de la tierra, de las primeras civilizaciones de la tierra. Nos habla de la aparición del pecado, la causa del pecado, las consecuencias tristes del pecado. Nos habla que Dios tuvo que enviar un juicio porque el hombre se depravó, y si Dios no hubiese enviado un juicio, hoy no habría humanidad sobre la tierra. Y Dios salva al hombre a través de Noé, porque es el único que Dios elige, a Noé y a su familia, para que sean salvos de este juicio que va a venir sobre la tierra. Los primeros 11 capítulos nos hablan de todos los comienzos, y del capítulo 12 al 50, el Señor nos habla de su plan de redención. Dios sabía que el hombre iba a fallar y ya tenía un plan de redención antes de la fundación del mundo. Y desde el capítulo 12 nos habla de Abraham y su mujer, que de allí va a venir un hijo y de ese hijo va a tener otros hijos, y de allí va a venir la nación de Israel, y de la nación de Israel va a venir los patriarcas, van a venir los profetas, los sacerdotes, pero sobre todas las cosas de Israel va a venir nuestro Señor Jesucristo, que va a traer eterna salvación a todos aquellos que creen en Dios. Israel fue un pueblo formado, ideado por Dios, un pueblo sustentado por Dios, y aparte de que Israel se apartó del Señor, Dios ha sido fiel con su pueblo, aunque no comparte su conducta de todos los tiempos. Por eso el mundo odia a Israel. A pesar que la nación de Israel está apartada de Dios hoy, Dios tiene promesas para ese pueblo. Él tiene promesas que va a cumplir, y los gobiernos del mundo se están preparando para atacar a esta nación, pero Israel no está sola. Y aunque Israel hoy, repetimos, está caminando en forma que a Dios no le agrada, a Dios va a arreglar cuentas con ellos en el tiempo de la gran tribulación, para que ellos se vuelvan a Dios. Este libro de Génesis nos habla del pueblo de Dios. De ese pueblo vino nuestro bendito Salvador, y por eso Satanás odia a Israel, porque de allí vino nuestro Señor Jesucristo. Luego está el libro de Éxodo, donde Dios nos enseña cómo saca a Israel de la esclavitud de Egipto. El mundo es el Egipto de ayer, el diablo es el faraón de todos los tiempos, y hoy el Señor nos liberta a través de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos trae libertad espiritual, Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Vemos entonces allí que Dios, de la mano de Moisés, saca a Israel
de la esclavitud. Y vemos entonces los libros siguientes, donde Israel está en el desierto y Dios le da la ley. Los libros de Levítico, Números y Deuteronomio es el libro de la ley para Israel, pero que también hay enseñanzas para nosotros. Allí el Señor le pide a Moisés que construya un tabernáculo, y el tabernáculo nos hablaba de la presencia de Jesús. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo nos habla de la obra de Cristo, nos hablaba de la obra de Cristo. Y vemos que allí, comenzando por la entrada del tabernáculo, estaba el altar del sacrificio. Es el sacrificio que Cristo iba a realizar para traernos salvación. Luego estaba la fuente de bronce allí con agua, nos habla de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dentro del lugar santo estaba la menorá, nos habla que Cristo es la luz del mundo. Los panes de la propiciación nos habla que Cristo es el pan nuestro de cada día. El altar del incienso nos habla que Cristo iba a derramar su vida para traernos salvación. Y en el lugar santísimo estaba el arca, donde estaba el propiciatorio. Allí, como bien sabemos, el sacerdote entraba una vez al año para mojar aquel propiciatorio con sangre de animales. Estaba anunciando que Cristo iba a venir a traernos salvación y la muerte de Cristo nos iba a reconciliar con el Padre, y una vez que Cristo entregara su vida a favor nuestro, ya podíamos entrar al lugar santísimo como enseña la Biblia. También la Biblia nos habla cómo Dios coloca a Israel en la tierra prometida a la mano de Josué. Los libros de Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, nos habla que Israel se aparta de Dios, quebranta los mandamientos de Dios, no guardan el año sabático para que la tierra descanse. Israel se vuelve a la idolatría y Dios tiene que levantar profetas para anunciarle a Israel que se vuelva. Israel se aparta, se desvía, pide un rey, y allí vemos todas las consecuencias del pecado. Dios tiene que llevar a Israel a Babilonia durante 70 años, y luego regresa a Esdras y Nehemías. Esdras era un sacerdote y un escriba, donde él se dedicó a reconstruir el segundo templo, y Nehemías los muros de Jerusalén en tiempo de mucha angustia. Vemos también intercalado allí el libro de Esther, donde allí Dios nos muestra cómo Dios salva al pueblo de Israel en el exilio de aquel plan malvado de Amán, que había allí creado un plan para que todos los judíos fueran destruidos, y Dios usa a Mardoqueo y Esther para traer salvación para el pueblo aquel de Israel que aún estaba en el exilio. Luego vienen los libros poéticos de Job, ese varón de Dios que era recto en sus caminos, pero Dios lo somete a prueba para que Job tenga una experiencia personal con el Señor. Luego el libro de los Salmos nos habla de que Cristo iba a venir a traernos salvación. Es un libro de canciones del pueblo de Israel, y allí están las profecías de Cristo. El rey David trae como profecía toda la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla del nacimiento, de la vida aquí de Cristo en la tierra, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión al cielo, de las bodas del Cordero. Nos habla del milenio, cómo nos ministran todos estos libros. También el libro de los Proverbios es consejo para el diario vivir. El libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, está enfocado en un hombre que se estaba apartando de Dios de a poco y tenía otro punto de vista aparte de la fe. Salomón en este libro expresa que todo se termina con la muerte, porque él desconocía que al morir nuestra alma seguía viviendo. Y vemos a un hombre que se está apartando de Dios, pero a pesar de todo esto, este libro nos deja muchas enseñanzas. Luego está el libro de Cantares, donde nos habla de allí un gran amor entre Salomón y su amada.
pero este libro nos habla del amor de Jesucristo por su iglesia, por su pueblo. El Señor nos ama con este amor puro, santo, verdadero y genuino. El Señor dejó todo atrás para venir a este mundo, para salvarnos, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y aún nos sigue amando. El Padre nos ama tanto que tuvo que entregar a su Hijo para que su Hijo viniera a rescatarnos de la condenación eterna y a llevarnos con Él. Dios anhela nuestro amor, dice que Dios nos cela fervientemente, dice la palabra de Dios, Dios desea nuestra comunión con Él, Él nos ama, Él nos cuida, nos sustenta, nos llena de su presencia y Él desea que estemos siempre en su presencia, que su pueblo esté tomado de la mano, caminando por amor con el Señor. Luego vienen los profetas mayores y menores. Los profetas traen el mensaje para Israel, para que se vuelva. Los profetas también traen el mensaje de la venida del Mesías, de la obra que el Señor iba a hacer cuando viniera a la tierra a salvarnos. Vemos que los profetas entregan la profecía a Israel para que Israel se vuelva de su pecado, pero Israel tristemente no presta atención a las advertencias del Señor y entonces continúa desviado y el Señor tiene que sacudir fuertemente a Israel, la lleva al exilio durante 70 años. Tenemos que notar que las profecías abarcan varios tiempos a la vez, abarcan el pasado, el presente en el tiempo de los profetas y también el futuro. La Biblia nos enseña lo que sucedió en el pasado y lo que va a suceder en el futuro, y también las profecías abarcan varios personajes a la vez. Le habla al reino secular y también le habla al reino espiritual, lo que Dios va a hacer con los reinos de la tierra y también con Satanás y sus demonios. Tenemos que pedirle al Señor siempre que nos revele, que nos enseñe lo que quiere enseñarnos cada profecía, porque las profecías, como bien decimos, abarcan diferentes tiempos. Y cuando vamos, como ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús entró allí en la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías? Allí aquel tiempo los rollos no tenían ni capítulo ni versículo, era desde el comienzo hasta el fin un libro completo, un rollo escrito en un pergamino. Y el Señor abre allí la profecía del profeta Isaías, capítulo 61, y él lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a anunciar el año agradable del Señor. El Señor se detiene allí, pero esa profecía no termina allí, sino que es parte de la profecía que el Señor va a cumplir en su primera venida. El Señor cierra el rollo y le dice a los presentes: esta profecía se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Pero no estaba toda la profecía completa, porque Cristo se detiene ahí porque en su primera venida Él va a venir lleno del Espíritu Santo a traer un mensaje de salvación, a enseñarle al hombre que era tiempo que el hombre se volviera a Dios para que pudiera alcanzar perdón. Era el tiempo de la buena voluntad de Dios, porque Dios ahora iba a reconciliarse con el hombre a través de la cruz, y Dios está llamando al hombre para que se reconcilie con Él. El Señor vino a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos y a abrir las cárceles de los presos, incluso de aquellos que estaban en el seno de Abraham esperando al Mesías. Cristo se detiene en la mitad del versículo 2 de la profecía de Isaías 61, y esta profecía que continúa se va a terminar de cumplir
cuando comience la gran tribulación y también cuando Cristo regrese a la tierra. Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos una profecía, que muchas veces esa profecía habla de varios tiempos a la vez, de varios personajes a la vez, y no podemos malinterpretarla porque corremos el riesgo de caer en el error. Cuando vamos a leer la Biblia entonces, querido hermano, es un consejo que le dimos a los nuevos. Usted léala como lo sienta. Leemos la Biblia cada día en forma ordenada, pero aparte de eso el Espíritu Santo nos va a llevar en otras partes del día a leer otros libros. Incluso cuando vamos a la iglesia o escuchamos una prédica, los siervos de Dios abren la Biblia en diferentes puntos de la Biblia, y es que Dios, aparte de nuestro devocional, nos va a hablar de otros temas que tal vez Él quiera corregir en nuestra vida. Lo más importante es leer la Biblia con fe, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele la palabra, pidiéndole al Señor que nos enseñe cómo aplicar esa enseñanza a nuestra vida. Vamos a hablar un poquito rápidamente de algunos videos que traen confusión, videos que están en internet. Cuando entramos a las redes sociales, como siempre decimos, nos encontramos con un vendaval de prédicas, de estudios bíblicos, de videos que hablan de cosas de la Biblia o temas de la Biblia que la Biblia a veces pasa por alto, de personajes que no nombra mucho la Biblia, sino que los nombra apenas y los pasa por alto porque no influyen en nada en la historia que Dios nos quiere hablar. Son personajes que están allí, que cumplieron una función, pero que no son relevantes para nuestra vida. Tenemos que entender que hay cosas que Dios no dice, y entonces tenemos que respetar los silencios de Dios. El libro de Deuteronomio 29:21 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Que se habla mucho de los comienzos de la tierra, se habla de la Trinidad. Ahora hay una secta que dice que hay un solo Jesús, que Jesús era el Padre y cuando vino a la tierra se convirtió en Hijo y ahora es el Espíritu Santo. Otros enseñan en los videos de que cuando Dios hizo a la mujer no era una costilla, era otra cosa. Otros enseñan de que no era un fruto, el árbol prohibido, sino era otra cosa. Otros enseñan que no era una serpiente la que habló con la mujer, sino otra cosa, y vamos a ver realmente lo que dice la Biblia. Otros enseñan en los videos que los gigantes medían entre 10, 15 y 20 metros y eran caníbales, se tragaban a la gente. Es una mala interpretación que hay de la Biblia. Otros dicen que Dios envía el diluvio para exterminarlos con los nefilín, y los nefilín dicen que son los hijos de los ángeles caídos, que son gigantes. Eso no es lo que dice la Biblia. Esto no va a cambiar en nada nuestra fe. Lo más importante, mi querido hermano que me escucha, es que usted crea en Cristo, en la salvación que nuestro Señor trajo y que estamos esperando en Él. Tenemos que estar convencidos que esta es la palabra de Dios y que a veces la gente interpreta una cosa errada. Y aparte también usted puede tener una opinión de la Biblia y yo otra, pero no pueden haber dos opiniones respecto a la doctrina cristiana que está basada en el Evangelio de Cristo. Dice Pablo que no podemos poner otro fundamento fuera de Cristo. Tenemos que saber que todo el Nuevo Testamento es el libro que es para hoy y que el Antiguo Testamento es un libro que nos va a traer enseñanza y nos va a explicar el porqué de cada cosa. Y vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo a dar alguna respuesta para aquella gente que es nueva, que está confundida. El otro día, como mencionamos, vimos a una persona que dijo allí en un comentario: no sé a quién creer porque todo el mundo dice algo diferente. Por eso tengamos cuidado de no provocar que la gente se confunda.
que la gente se entrevere. El libro de Génesis, como recién dijimos, es el libro de los orígenes, donde Dios se revela que Él es el creador de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de que Dios creara todo, Dios ya existía, Él es eterno. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llenándolo todo. La palabra Dios quiere decir Elohim, que es más de un Dios, pero no quiere decir que hay muchos dioses, sino que conocemos después que allí en el trono de Dios, Dios es omnisciente, omnipresente. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Y allí en su trono Dios está sentado junto al Hijo y también está el Espíritu Santo obrando y trabajando junto a Dios en toda la creación de Dios. En el trono de Dios se sienta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en poder, en autoridad y en los planes que Dios tiene para su creación. Dios crea todo lo que existe, visible, invisiblemente, lo crea a través de Cristo y para Cristo, enseña Pablo. Y en Apocalipsis 4 dice, Señor, tú eres digno de recibir toda la honra y alabanza, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Dios es eterno y en cierto momento de la eternidad decide crear criaturas para reflejar su amor a través de ellas y también crear un universo donde Dios va a reflejar su hermosura, su amor y su sabiduría en su creación. Dios, antes de crear la materia, crea a los ángeles y también crea otras criaturas u otras inteligencias que están junto al Señor. Los ángeles son servidores del Señor, mensajeros, que están al servicio de Dios y que tienen diferentes categorías y también funciones. Hay querubines, serafines, arcángeles y ángeles vedores. Hay ángeles que están cuidando a aquellos que van a heredar la salvación. Hoy los ángeles no traen mensajes a la iglesia porque el encargado de traer mensaje a la iglesia es el Espíritu Santo a través de la palabra y de los siervos que Dios ha levantado. Vemos también que aparte hay criaturas, inteligencias, que son parte de la familia de Dios, que están en el cielo, están al servicio de Dios. Hay gobernantes, principados que están en el cielo y que están al servicio de Dios. Pero también Pablo nos enseña en Efesios 6 que las regiones celestes son regiones de oscuridad y de tinieblas. Es una esfera espiritual que no vemos, donde hay también principados, gobernadores de las tinieblas, potestades y huestes de maldad que están al servicio del diablo. Pero allí, sobre todas estas cosas, Dios gobierna soberanamente, y Él es el autor de todo lo que existe en el universo. Nos enseña Génesis que en cierto momento la tierra estaba desordenada y vacía, en el versículo 2 del capítulo 1. Hay un grupo de hermanos, de eruditos y también hermanos, que creen que la tierra tiene millones de años porque Dios es eterno. ¿Y qué estaba haciendo Dios en la eternidad? No estaba esperando que llegara el tiempo para crear la tierra, la había creado desde el comienzo, dice en el principio. Y Dios había colocado en este planeta la vida animal, la vida vegetal, ciertas criaturas que estaban viviendo en este planeta. Y este planeta, según los entendidos, dicen que aquí había ángeles cuidando este planeta para Dios. Y la ciencia puede demostrar que la Tierra sufrió varios cataclismos en un pasado remoto, y posiblemente esa era la era de hielo que habla la ciencia, lo que dice el primer capítulo de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dios dice en Isaías, yo no creé la tierra para que estuviese vacía, sino para que fuese habitada.
Y Jeremías 4:23 dice, Dios trastorna y vacía la tierra. Dice Jeremías, miré, no había nada, todo era tinieblas, no existía ya más nada, no había ni siquiera pájaros. Entonces este versículo es paralelo al capítulo 1, versículo 2. El caos y la desolación vienen por causa del pecado. Dios no crea nada desordenado y vacío. Hay un grupo de creyentes que cree que la tierra tiene 6.000 años. Lo que sí podemos afirmar, que nuestra humanidad, que la raza humana, tiene 6.000 años, que Dios recreó la tierra hace 6.000 años, comienza a cambiarla desde el versículo 3 del capítulo 1 y llegando al versículo 26, el Señor, el consejo divino, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es para aquellos que dicen que hay un solo Dios, que es un solo Jesús. Allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, concertando que van a hacer al hombre a su imagen. Algunos dicen que Dios está hablando con ángeles. Dios no va a hacer al hombre igual a los ángeles, sino que los va a hacer a la imagen de Dios, como dice este mismo capítulo, versículo 26 en adelante. Cuando vamos al capítulo 3 y el hombre peca, el consejo divino dice, miren, el hombre es como uno de nosotros, vamos a sacarle del huerto, no sea cosa, que extienda sus manos y coma del árbol de la vida y viva para siempre. En el capítulo 11 de Génesis dice Dios, bajemos y confundamos allí sus lenguas. Cuando Jesús viene a la tierra y se bautiza, desciende del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Cristo en muchas oportunidades ora al Padre y Él dice, el Padre es mayor que yo, pero cuando dice el Padre y yo somos uno, que muchos se confunden, quiere decir el Señor que es uno en propósito, que están unidos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Es como cuando usted dice, mi familia y yo somos uno. Cuando usted va al capítulo 5 de Apocalipsis, el Señor allí toma el rollo de aquel que está sentado en el trono. Quiere decir que hay uno sentado en el trono y allí está el Cordero inmolado que va a tomar el rollo de la mano del Padre que está sentado en el trono. Y luego en el final de Apocalipsis dice que allí Dios está sentado en el trono y el Cordero también. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llenándolo todo. El que malinterprete estas cosas es porque desea, porque la Biblia es muy clara. Jesús no es un mentiroso, Jesús siempre dijo la verdad. Y si él oraba al Padre es porque había un Padre en el cielo. No estaba inventando algo que no existía. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces podemos enseñar errores que llevan a que otros hermanos se confundan. También vamos a ir redondeando esta grabación, porque algunos videos dicen de que el capítulo 2 es diferente al 1. El capítulo 2 es el complemento del 1. Dios allí en el capítulo 2 nos da más detalles cómo Él crea al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida. Luego coloca al hombre en el jardín del Edén. El Edén es muy amplio y allí coloca al hombre, coloca a los animales y le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios nos dio libre albedrío igual que los ángeles. Y este libre albedrío nos llevaba a tener que escoger. Y Dios le da a escoger al hombre si el hombre quiere caminar en obediencia a Dios o quiere caminar en obediencia al reino del diablo, el reino de la muerte. Si el hombre quiere caminar a su manera, se va a alejar de Dios. Pero el Señor le aclara que si se aparta de Él, Él va a morir eternamente. Tristemente el hombre desobedece a Dios y después que come Eva, come también el hombre
de aquel fruto prohibido, que no importa el fruto que sea, pero era un fruto de un árbol era la prueba para que el hombre fuese obediente. Algunos dicen que no era un árbol. Si Dios quería decir otra cosa, podía decirlo, pero si Él dijo que era un árbol, es porque era un árbol. Luego Dios hace dormir al hombre cuando le ve que el hombre ha madurado para tener una compañera, y abre en su costado y saca una costilla y cierra en su lugar la carne, dice. Dios realiza la primera operación quirúrgica de toda la humanidad. Él es el cirujano de cirujanos y médico de médicos, y por eso podemos confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida. Y de allí del costado saca una compañera y se la trae al hombre. La mujer es tomada del hombre para que ella camine de la mano del hombre en amistad, en amor, en apoyo, en comprensión. Y el hombre debe hacer lo mismo, amar, comprender, cuidar a su esposa. Ambos son iguales, ninguno es mayor que el otro, pero el hombre es la cabeza del hogar, como dice la Biblia. Algunos dicen que no era una costilla. Bueno, si Dios quería decir otra cosa, lo iba a decir. Cuando vamos al capítulo 3, algunos dicen que no era la serpiente, que era otra cosa. Dios nos enseña claramente que allí había un animal que se prestó para los planes maléficos del diablo. Allí estaba la serpiente, que era un animal que estaba bajo el cuidado de Adán y Eva, y viene Satanás y usa esa serpiente, pero seguramente esa serpiente tenía la capacidad de escoger si ella quería servir al diablo o no. Dice en el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Quiere decir que el diablo usa un animal del campo para engañar a la mujer. Claro que atrás de la serpiente está el diablo obrando. Y vemos que Adán y Eva se apartan de Dios al comer aquella fruta prohibida. El hombre está condenado a morir eternamente. Morir no es dejar de existir, sino entrar a una eternidad de oscuridad y tinieblas, apartado de Dios. Dios viene a salvar al hombre, pero el hombre le echa las culpas al mismo Dios. La mujer le echa las culpas a la serpiente. Y Dios toma la drástica decisión de sacar a la primera pareja del huerto, pero Él no va a abandonar al hombre a su suerte, sino que va a cuidar los pasos del hombre, a pesar que el hombre cayó. Pero el Señor le da esperanza al hombre caído y le dice a la serpiente animal, en el versículo 14 del capítulo 3, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El Señor está maldiciendo a este animal que seguramente no se arrastraba, pero también el Señor dicta sentencia en el reino espiritual a Satanás. Fue como dijimos hace un rato, las profecías de la Biblia hablan de varios personajes a la vez. Y dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está declarando al reino de Satanás que va a haber una guerra desde ahora en adelante, que van a estar los hijos de Dios y los hijos del diablo. Algunos enseñan que Eva tuvo relaciones con el diablo y allí nació Caín. Es un disparate que no tiene pie ni cabeza. Satanás es un ser espiritual que no puede engendrar hijos. Aquellos que quieren caminar de espaldas a Dios, en desobediencia, en rebelión, son hijos del diablo y cumplen los planes del diablo. Pero aquel que quiera seguir a Dios y obedecer a Dios es hijo de Dios por obra
del Espíritu Santo. También Dios está diciendo que va a venir una mujer que va a tener un hijo en forma milagrosa, porque la mujer no tiene simiente. La simiente la coloca el hombre, y Dios dice que de la simiente la mujer, quiere decir que esa simiente, esa semilla, esa vida que va a venir, va a ser de parte de Dios, por obra del Espíritu Santo. Por causa de Eva entra el pecado a toda la raza humana, pero el responsable era Adán. Pero a través de una mujer, que es María, Dios va a traer a su Hijo, el eterno Salvador. La sangre de nuestro Señor es bendita, no tiene pecado. El Señor siempre vivió en obediencia, jamás hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, sabía que venía a cumplir una misión, y desde el momento que comenzó su ministerio hasta que regresó al cielo, nunca se apartó de esa misión que el Padre le había encargado. Aquí el Señor le está diciendo a Adán y Eva y a toda la raza humana que va a venir un Salvador que nos va a rescatar de la separación eterna de nosotros con Dios por causa de nuestro pecado. Vemos en el capítulo 4 que Adán y Eva tienen 3 hijos, pero aparte de estos 3 hijos al mismo tiempo tiene muchos hijos y muchas hijas. Algunos piensan que tienen más de 100 hijos porque estos vivieron casi 1000 años, no llegaron a los 1000 años, y se destacan 3 varones allí porque son los que van a marcar la historia de la humanidad. Pero aparte de estos 3 varones, había muchísimos hijos e hijas de Adán y Eva. Y vemos que allí le nace Caín, que Eva piensa que es el Mesías que Dios había prometido, pero no tenía nada que ver. Este hombre era caído, se había dejado manipular por el mismo diablo. Luego viene Abel, un hombre de fe que trae allí un cordero y sacrifica al Señor. Y el Señor mira el corazón de Abel y acepta su ofrenda, porque Abel tiene fe en Dios. Y en ese sacrificio le está diciendo: Señor, yo estoy confiando en tus promesas. Yo sé que tú vas a enviar al Salvador y yo estoy esperando ese Salvador. Pero Caín quiere hacer las cosas a su manera. Él trae de lo mejor del fruto de la tierra, pero Dios lo rechaza, en primer lugar porque el corazón de Caín era un corazón malvado y no era lo que Dios había pedido. Caín se enoja. El Señor le dice: si haces lo correcto, vas a ser bendecido, pero si haces lo malo y andas a tu manera, el pecado está a las puertas esperándote, y con todo eso tú lo puedes controlar. Y tristemente Caín se deja arrastrar por la simiente del mal, que él mismo abrió la puerta para que esa simiente diera frutos, y mata a su hermano. Dios le llama a cuentas por la muerte de su hermano, y entonces él dice: yo no soy guardián de mi hermano. Y el Señor le dicta sentencia a Caín: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y mire lo que dice Caín: y dijo Caín a Jehová: grande mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. El Señor tiene que sacar de su presencia a Caín porque no se arrepiente. Dios es omnisciente. Él está en el cielo y en la tierra a través de su Espíritu Santo. El Señor estaba aquí, tal vez era Jesucristo preencarnado, el ángel de Jehová, no lo sabemos. El Señor estaba aquí hablando con Caín. Hay un libro famoso que dice que Dios estaba en el cielo dando gritos para que los ángeles descendieran y atendieran ese conflicto que 200 ángeles se habían jurado tomar mujeres para sí y engendrar hijos. La Biblia no dice esto,
Tengamos cuidado con lo que leemos fuera de la Biblia, porque nos puede confundir y hacer perder la fe. Dios estaba aquí hablando con el hombre y guiando los pasos del hombre. Y dice Caín, dura es esta sentencia. Cualquiera que me encuentre me va a matar. Y algunos videos dicen que habían otros humanos en la tierra que, aparte de lo que Dios había creado a Adán y Eva. Caín se está refiriendo a uno de sus hermanos. No olvidemos que enseña que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, muchas hijas que ya habían crecido también. Y Caín tenía temor que algún hermano de él vengara la muerte de Abel. Y entonces Caín sale de la presencia del Señor y se casa tal vez con una hermana, una prima, una sobrina. La primera generación de la tierra, Dios permitió que se casaran entre hermanos porque no había otra opción. Pero la segunda generación seguramente, aunque la Biblia no lo dice, Dios debe haber advertido que no se casaran entre hermanos, porque luego dice la Biblia que el hombre se pervirtió, y cuando habla de perversión, habla de idolatría y también de depravación sexual. Vemos entonces que allí se aparta Caín y forma un imperio en la tierra de Nod, un imperio caído, donde hay poligamia, hay violencia, hay maldad. En el final del capítulo 4 de Génesis, vemos que Adán y Eva tienen un tercer hijo. Este hijo, llamado Set, tiene otro hijo llamado Enos, y a partir de ese momento dice que los hombres comenzaron a invocar a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un grupo de hombres que van a buscar a Dios, que van a caminar en obediencia a Dios, aunque no había ley. Seguramente Dios daba instrucciones, cómo se debía caminar. Estos hombres de fe caminaron con Dios como caminó también Enoc, y Dios los bendecía y los guardaba. Pero estos hombres de fe tuvieron muchos hijos y muchas hijas, si usted va al capítulo 5 de Génesis. Estos hombres fueron poblando la tierra, y a medida que estos hombres de fe iban muriendo, solo quedó uno, justo como fue Noé, y Dios decidió destruir la tierra porque el hombre se había depravado, el hombre se había llenado de violencia, y si el hombre no hubiese sido sacado de la tierra, el hombre se hubiese autodestruido. Entre Adán y Noé aproximadamente transcurrieron 2000 años o un poquito más. La tierra se llenó de habitantes. Los ángeles caídos descendieron del cielo para enseñar al hombre cosas que a Dios no le agradaba. Le enseñaron la astrología, también la astronomía, la brujería. Los ángeles trajeron conocimiento del reino espiritual. Cuando usted mira los relieves de los sumerios, allí están los Anunnakis dibujados. Ellos dicen que eran dioses que descendieron del cielo. Estos seres tienen alas y tienen un bolsito en sus manos y un reloj en su muñeca. Esto está enseñando que esos seres descendieron con un adelanto tecnológico que esa humanidad que aún estaba en la tierra desconocía. Y algunos eruditos dicen de que los ángeles caídos le enseñaron a los hombres y ayudaron a los hombres a construir las pirámides y esos monumentos que hay que eran para adorar a los mismos demonios. Posiblemente el hombre conoció armas que eran mortales para toda la humanidad. Tal vez el hombre en ese tiempo descubrió, con la ayuda de los ángeles caídos, la bomba atómica o algún arma mucho más poderosa. Lo que sí sabemos que en toda la tierra hay vestigios de una raza que llegó a un avance tecnológico sorprendente, y esto fue por la influencia de los ángeles caídos y también posiblemente los gigantes que estaban en la tierra ayudaron con estas construcciones. La Biblia no lo declara,
pero según los datos que nos da la Biblia, posiblemente esto sea así. Si vamos, para ir terminando, al capítulo 6 de Génesis, es el capítulo más polémico de la Biblia. Dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios, viendo que estas mujeres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y el Señor, viendo la maldad del hombre, dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, le daré 120 años. Hay dos grupos de creyentes, uno que cree que estos hijos de Dios son ángeles que descendieron del cielo, y otro grupo dice que estos hijos de Dios son aquellos varones de fe que eran los hijos de Set, que amaban a Dios, pero que luego los hijos se fueron apartando, casándose con las hijas de Caín, y allí la humanidad se pervirtió. Cuando Dios habla de carne, habla de humanos, no de ángeles. Los ángeles no tienen el mismo código genético que el nuestro. Pablo dice en 1 Corintios 15 que unos son los cuerpos celestiales y otros son los cuerpos terrenales. El Señor Jesús también dijo que los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Esto quiere decir que no necesitan casarse, ni siquiera tienen los mismos órganos reproductivos del humano. Sí, los ángeles pueden tomar apariencia humana, caminar entre los humanos, pero no creemos que puedan engendrar hijos. Pero simplemente esto no cambia si usted cree que son ángeles o no son ángeles. Nosotros creemos que no son ángeles, que es una descendencia que salió de aquellos varones piadosos, de los hijos de Set, que al morir sus padres de fe, estos hijos se apartaron, dejaron atrás las enseñanzas de Dios, se pervirtieron y la tierra se llenó de violencia. Hay un famoso libro que dice que Dios envía juicio, que manda el diluvio para exterminar los Nefilim, y los Nefilim son los hijos de los ángeles caídos, y esto no es así. Había gigantes en la tierra en aquellos tiempos, dice el versículo 4, y también después que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y le nacieron hijos, y estos fueron los varones valientes de renombre, no dice que fueron gigantes. Y vemos entonces que Dios envía el diluvio, limpia toda aquella raza que se había pervertido, solamente se salva Noé y su familia. Pero resulta que después, unos cuantos cientos años después, aparecen de nuevo los gigantes, y cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, Moisés manda 12 espías, y allí encuentran ciudades repletas de gigantes. Quiere decir que el diluvio no fue un juicio para exterminar los gigantes, según el libro, que eran los hijos de los ángeles caídos. Cuando Judas dice que los ángeles fueron juzgados porque abandonaron el lugar donde Dios los puso, no quiere decir que estos tuvieron relaciones con las mujeres. Nosotros creemos que los ángeles no pueden tener hijos, porque Dios se cuida muy bien de que a cada género se reproduzca según su género, valga la redundancia. Pensamos que los ángeles no pueden engendrar hijos, pero sí poseer a los humanos. Hay allí, en el mundo de antaño y de hoy, espíritus inmundos que poseen la mente y los cuerpos de la gente que vive de espaldas a Dios. Y cuando hay una persona que está poseída por los demonios, sus hijos pueden ser gran instrumento en las manos del diablo. Vemos que entonces el diluvio no es producto para matar a los gigantes. Los gigantes vuelven a aparecer luego, después del diluvio, más o menos 600 años después.
Y vemos entonces que lo que se dice en estos libros extraños no tiene nada que ver con la Biblia. Tristemente le adjudicaron a Enoc, un hombre de Dios que jamás seguramente escribió un libro de esto, porque aún no se conocía la escritura, aún se estaba en pañales. Y vemos entonces que Enoc era un profeta de Dios, que caminó de la mano de Dios y Dios se lo llevó porque fue un hombre obediente, un hombre de fe, un hombre que obedeció a Dios, y Enoc representa a la iglesia. Así como Dios se llevó a Enoc, se va a llevar su iglesia antes que venga el juicio. Enoc fue sacado antes que viniera el diluvio. La iglesia va a ser sacada antes que comience ese tiempo terrible de la gran tribulación. Para terminar con esta grabación, y pido disculpas si nos extendimos, hay videos que enseñan que hay gigantes de 15 y 20 metros. Si usted va a la misma Biblia, la Biblia enseña que los gigantes medían aproximadamente entre 3 y 4 metros. Si usted va a Deuteronomio 3:11, dice que allí había un gigante que era el último que quedaba de esa línea de gigantes, y su cama medía más o menos 9 codos de largo y 4 codos y medio de ancho. 9 codos son 4 metros y medio y 4 codos son 2 metros y algo. Quiere decir que los gigantes de aquel tiempo medían como mucho entre 3 y 4 metros y medio y no más, y no eran caníbales como dicen algunos, porque los espías dicen que los gigantes se devoraban a la gente, pero no quiere decir esto que se la comían, sino que ellos los dominaban, los esclavizaban, y si la gente común no obedecía a la raza gigante, terminaban por asesinarlos. Pero no quiere decir que estos gigantes eran caníbales, porque la Biblia enseña que ellos se dedicaban a la agricultura, y dice que un racimo de uva de ellos era tan grande que se necesitaban 2 hombres para cargar ese racimo de uva. Tenemos que entender entonces que la Biblia es clara, se responde a sí mismo. La misma Biblia enseña todo lo que nosotros podemos saber. Es el Espíritu Santo que nos va a enseñar todas las cosas. Cuando no entendemos algo, vamos a orarle al Señor y decirle: Señor, esto no lo entiendo. Yo te ruego que si es tu voluntad, que tú me lo muestres. El Señor nos puede revelar esto con la misma palabra, a través del pastor, de algún maestro que vamos teniendo ahí en el tiempo que nos congregamos. Es el mismo Espíritu que nos va a llevar a la respuesta de aquellas dudas que a veces pueden surgir. Querido hermano, vivimos tiempos muy complicados. Tengamos cuidado, porque hay mucha cosa que se dice en Internet. El 90% de lo que se dice no es verdadero, es falso. Incluso hasta las mismas noticias que aparecen en Internet son manipuladas de un lado o del otro. Querido hermano, para terminar, vamos a poner nuestra fe en Jesucristo. Todo lo que va pasando en el mundo está controlado por Dios. Yo le invito a que usted lea el Salmo 33, donde dice que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y también dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y el pueblo que Dios escogió para sí. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. El mundo se está organizando para la gran tribulación. Algunos se preocupan y tienen temor porque dicen que Israel ha quedado sola. Israel no está sola, Dios está atrás de Israel. Israel en este mundo siempre estuvo solo, y solo Dios fue el que cumplió
los planes y los propósitos de Israel, y que aunque volvemos a repetir, la nación de Israel hoy está caminando de espaldas a Dios, oramos para que el pueblo judío se vuelva a Dios. Aquellos judíos que se han vuelto a Cristo forman parte de la iglesia, pero cuando Cristo lleve su iglesia, los judíos que queden aquí como nación van a ser pasados por la prueba de fuego. No solo oramos por Israel, sino por cada país del mundo, para que el Evangelio de Cristo siga extendiéndose hasta que Cristo venga a llevarse a su pueblo. Vamos a hacer un alto aquí. Le agradecemos vuestra compañía. Esta grabación es para aquellos nuevos. Usted que es un veterano en la fe y nos ha acompañado, le agradecemos. Ahora vamos a ir al capítulo 5 y 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos para ver qué nos dice el Señor en estos dichos capítulos.